Buen día, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy iniciamos y empezamos un nuevo mes, el mes de septiembre. Es el mes de la primavera, ¿no es cierto? Pero no es solamente el mes de la primavera, también es el mes que yo cumplo años. Este mes cumplo 56 años, sí, el domingo ese. Pero algo más importante que esto es el mes donde se recuerda la construcción o la compilación y la traducción de la Biblia, de la que tenemos nosotros en castellano. En el año 1569, 28 de septiembre, se publicó y se compendió, por decirlo de alguna manera, la traducción, la primera Biblia en castellano desde una traducción que venía desde una base de unos textos, el texto masorético del texto Receptus, que es la Biblia la cual, y por ahí es donde nos llega a nosotros. Entonces, este domingo vamos a hablar un poquito de la Biblia. ¿Qué sería de nosotros los cristianos si no tuviésemos la Biblia? ¿Cómo nos conoceríamos la personalidad de Dios? ¿Cómo hubiésemos conocido, si no tuviésemos la Biblia, el plan de Dios? Entonces, la Biblia es algo importante para nuestras vidas, ¿no? O debería serlo. Es lo que nos marca el rumbo. Es lo que nos dice cómo tenemos que andar. Es aquello que va guiando nuestro andar. Fíjense que desde el principio, cuán importante fue para Dios que quedara registrado lo que Él decía, que encontramos que a pesar de no haber un medio de escritura, papel y lápiz, Dios le dijo a Moisés que debía escribir. ¿Y dónde escribió Moisés? En unas tablas de piedra. Mejor dicho, la primera vez Dios lo escribió. Y luego cuando rompió Moisés esas tablas, luego lo hizo Moisés en las tablas de piedra. Ahora, fíjense cuán importante para Dios es tener algo escrito. Porque lo que está escrito es muy difícil poder borrarlo. Lo que hay un registro escritural es más fácil que todos lo lean y sepan para dónde ir, y no ocurre lo de yo digo lo que me pareció haber leído en la palabra y digo, bueno, podemos llegar a interpretar de forma diferente un pasaje escrito. Entonces, qué importante es la palabra de Dios. Ahora vamos a tocar 2 o 3 tópicos de la palabra de Dios que nos aseguran que es la palabra de Dios. Porque justamente estamos en este camino, en el camino de la fe, en el camino de la creencia en Dios, de creer en el Señor Jesucristo, en creer que el Señor Jesucristo era el Mesías, que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que el Señor Jesucristo resucitó el tercer día. ¿Cómo creemos todo eso? ¿Cómo llegó a nuestro conocimiento eso? Está bien, alguien lo predicó, pero ¿en base a qué se predicó? En base a la palabra de Dios. Entonces, miren qué importante es la base de tener la palabra de Dios. Dice, el Señor Jesucristo decía en Juan 5:39, quería decir, no voy a decir cuántos trajeron hoy la Biblia en papel. Sé que hay varios que usan la Biblia en el celular. Les recomiendo traer la Biblia en papel. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia en papel podemos hacer anotaciones. Quien vea mi Biblia la va a encontrar con colores, va a encontrar escrita, con llamadas, con textos al costado, textos escritos al lado de un texto que nos ayudan para momentos determinados en nuestra vida volver a esos textos. Y nos recordamos la misericordia que tuvo el Señor para con nosotros. Recordamos
cuando el Señor a través de ese versículo nos permitió pasar una situación y terminamos en victoria. Y eso nos va a reconfortar el corazón, nos va a reconfortar el alma, nos va a volver a dar ánimo para continuar. Entonces, les recomiendo, hermanos, que escriban las Biblias. Por supuesto, con versículos, no pongan cualquier cosa que tengan que ver con lo que se está hablando. Pero hacen bien. No es pecado escribir la Biblia. No es pecado de repente con un lápiz pintarlo de un color determinado porque es un tema específico que está tratando. No es pecado. Háganlo. Es una forma de estudiar la Biblia. Decía entonces el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras. ¿Saben qué es escudriñar? ¿Qué significa escudriñar? ¿Cómo, Cristina? Investigar. ¿Quién más sabe qué es? Profundizar, podríamos decir bucear, meternos adentro, empezar a buscar, interiorizarnos más. Y cuando empezamos por ahí, a veces hay costumbres que leemos en la Biblia que no lo conocemos porque era así. Y tenemos que ir a algún manual o algo que nos ayude para interpretar y ver la costumbre esa de ese tiempo, por qué y cómo era, para poder sacar la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces dice el Señor Jesús, escudriñar las Escrituras, significa profundice las Escrituras, no se queden en la superficie solamente, interiorícense, entren a conocer. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, las Escrituras dan testimonio del Señor. Si no tuviésemos las Escrituras, ¿cómo conoceríamos la persona del Señor Jesucristo? Lo conocemos a través de las Escrituras. Entonces, qué importante que es para el cristiano las Escrituras. Es importantísimo. Ustedes saben que a través de los tiempos y desde la primera Biblia que se hizo en castellano a hoy, hay aproximadamente 50 versiones de la Biblia en castellano, con algunas diferencias unas de otras. Y si nosotros creemos, y el Señor Jesucristo nos decía que escudriñemos las Escrituras porque ellas daban testimonio del Señor Jesucristo, ¿quién va a ser el que va a estar más interesado en que no conozcamos la Biblia? El diablo. Y si no puede hacer que dejemos de conocer porque la Biblia ya se ha esparcido tanto que es imposible no conocer del Señor Jesucristo y a través de la Biblia, ¿qué va a tratar de hacer? ¿Qué le parece? Que no la lea, pero algo más, para los que la lean. Van a tratar de cambiarla, de tergiversar la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que no lo quiere hacer el diablo? Ya lo ha hecho, bien Francisco. Ya lo ha hecho. Y todo comienza hace muchísimos años. Desde el Génesis ha querido poner en duda y en cuestión la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo se encontró la serpiente con Eva? Sí, puso en duda lo que Dios estaba diciendo. Para que Eva empezara a cuestionar, ¿es realmente así como Dios dice? Estaba poniendo esa semillita de duda, de desconfianza. ¿Será así? ¿Es tal cual lo dice Dios? Puso la duda y tergiversó. Y tergiversó, por supuesto, claro. Tergiversó los dichos. Porque allí vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17 dice:
está lo que Dios había dicho. Mandó, o 16 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y luego vemos la serpiente hablando con Eva en capítulo 3, versículo 3, dice, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Luego la mujer responde, Dios dijo, no comeréis de él, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Estaba poniendo en duda, engañó y tergiversó, porque Dios le dijo, el día que comiere, moriréis. Y ahora Satanás viene a decir, no vas a morir. Dios te está mintiendo, le decía a la serpiente. Luego encontramos también cuando el Señor fue tentado. ¿Saben con qué fue tentado también el Señor? Se presentó Satanás con la Biblia. Por eso el Señor le respondió cada vez que le respondía con la palabra. Porque la palabra es la que da la victoria, es la palabra de Dios. Entonces, vemos como Satanás va a tratar de algún modo que no llegue a los hijos, a los creyentes, a las personas, el mensaje de Dios. Y si le llega, que le llegue cambiado. Ustedes saben que a través de los siglos, la palabra de Dios ha tomado diferentes formas de ser escrita. Al principio eran en papiros, se escribía primero en piedras, como lo vemos con Moisés. Luego fueron escritas a través de rollos, en cuero o también en papiros. Y saben, había algo que tenían que hacer los escribientes, los escribas israelitas, que tenían que tener un sumo cuidado a la traducción, al copista que copiaba un versículo y lo copiaban a otro lado. Era tal el cuidado que tenían que tener, palabra por palabra, letra por letra, que si se equivocaban en una letra, esa copia que estaban realizando, no importa que fueran yendo casi al final, tenía que ser desestimada, tenía que ser tirada esa copia. No servía. Fíjense la importancia de la palabra de Dios, palabra por palabra. El que escriba tenía que ser a tal punto exacto con la copia que tenían, que no se podía equivocar ni en una sola letra. Ahora, el diablo ha venido siendo siempre el enemigo de Dios, queriendo tergiversar la palabra de Dios. Ha querido que el hombre no encontrara el camino que Dios le marcó. Entonces, ¿qué dijo Satanás? Vamos a empezar a cambiar las Biblias. Yo no estoy hablando en esta mañana sobre el tema de inspiración de la Biblia, porque entiendo que todos creemos que la Biblia está inspirada por Dios, ¿no? Porque podríamos hablar sobre la inspiración verbal, podríamos hablar que Dios inspiró a cada hombre escritor, 40 y algo de escritores que tiene la Biblia, inspiró a escribir palabra por palabra. Por eso que Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice,
toda escritura es inspirada por Dios. Y encontramos en la Biblia que palabra por palabra Dios inspiró a cada hombre que fue escritor de la palabra a poner la palabra que Dios puso en su corazón. No es que Dios le dictaba y le decía, escribí tal o cual cosa. En algunos pasajes encontramos que sí, Dios le dijo que dijera o que escribiera. Pero también Dios dio libertad al hombre de escribir de acuerdo a la forma que tenía esa persona. Encontramos, los estudiosos de la Biblia encuentran que, por ejemplo, no escribe de la misma manera Pablo que como escribió Lucas. El estilo escritural son distintos. Eso no significa que Dios no haya inspirado al escritor a escribir lo que corresponde. Como lo que escribe Isaías lo escribe de una manera, de una forma literaria, que es diferente a como escribió Ezequías o Ezequiel. Entonces, esa manera de escribir, esa libertad que Dios dio a los autores de la Biblia, no cambia la inspiración que Dios puso sobre esos autores. Podemos estar totalmente tranquilos que Dios estuvo cada vez que una palabra se escribía, se la daba en el corazón del autor y la escribía. Tenemos la inspiración verbal, palabra por palabra, la inspiración plenaria, que nos habla de toda la Biblia. De toda la Biblia. Alguien me dirá, pero hay palabras de Satanás escritas también. Bueno, ¿qué hizo Dios? Inspiró al autor, al escritor, a poner lo que Satanás había dicho. Entonces, porque, por ejemplo, el registro bíblico de la tentación del Señor Jesús, ¿hubo algún apóstol, algún escritor del Nuevo Testamento que estuvo presente? No. Seguramente el Señor le ha contado de la situación que habían vivido y luego fue registrado por inspiración de Dios. Lo mismo podemos decir, el Evangelio de Lucas. Ustedes saben que Lucas no fue discípulo del Señor Jesucristo. Lucas fue un discípulo o un acompañante del apóstol Pablo. Es posible que Lucas tampoco haya conocido al Señor Jesucristo, pero sin embargo lo tenemos en el Evangelio de Lucas y escribe detalles de la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo conoció Lucas los detalles que él coloca? Si no fue por inspiración de Dios también. Entonces, encontramos con que Dios está muy interesado en que nosotros recibamos la palabra de Dios, pero también está muy interesado en que a nosotros nos llegue la palabra verdadera. Con lo cual también el tercer punto que podríamos decir y hablar es sobre lo que es la preservación de la palabra de Dios. Como bien dijo Francisco, se ha querido tergiversar la palabra en muchísimo tiempo. Entre estas 50 variaciones de Biblia que tenemos, también el diablo ha querido trabajar. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos, conocer estas situaciones, porque el Señor no quiere que seamos desentendidos de estas cosas, porque también es otra forma que el diablo quiere atacar a la iglesia. Cuando la iglesia le da lo mismo cualquier cosa, primero que no está haciendo como Dios quiere que seamos apercibidos, que estemos velando, sino que además comienzan a suceder en la iglesia cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso que le interesa a Dios que estudiemos la Biblia, que podamos darnos cuenta de estas situaciones que pasan. Miren, para la traducción del Nuevo Testamento se han utilizado
dos manuscritos, uno se llama el texto receptus y el otro se llama el texto crítico, el texto crítico. Las versiones de Reina Valera que hoy tenemos, todas se basan en el texto recibido, el texto receptus, como se le llama también, que es es el texto considerado mayoritariamente el más fiel a los originarios, a las traducciones o a las copias originarias de la Biblia, tanto sea lo que se escribió en griego como en arameo. El Antiguo Testamento, como decía, se utilizó el texto masorético que viene del hebreo. Ahora, tenemos que entender y saber que hay diferentes tipos de traducciones. Es decir, hay traducciones que se hacen desde el texto receptus y hay otra, el texto literal. Y sobre eso se trabaja, dije el texto literal, el texto crítico. Sobre eso se trabaja de diferentes maneras que va a determinar cómo termina la Biblia confeccionada. Se utilizan tres maneras de traducción. Una que es la literal, la que se traduce palabra por palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra está escrita en el griego, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Está escrita en el griego. Bueno, ¿cuál es la traducción al castellano? Y dentro de esa traducción, ¿cuál es, dentro de todo el contexto de lo que se quiere decir, cuál es la palabra que más se ajusta? Después hay otro tipo que es la idiomática. La traducción idiomática, que es, a ver, todo este pasaje, ¿qué idea nos presenta? Entonces luego se traduce el pasaje de acuerdo a lo que en el idioma que se quiere traducir, cuál es la idea que quiere presentar. Y la tercera forma es la parafraseada. La parafraseada es decir, cómo le parece al traductor qué es lo que quiere decir. En estas dos últimas maneras, la manera idiomática y la manera parafraseada, comienzan a haber diferentes interpretaciones de diferentes palabras que no se ajustan a los originales. Entonces, la manera a la cual Dios también nos muestra por el Antiguo Testamento y cómo fue copiado el Antiguo Testamento, a la manera que quiere Dios que se haga la traducción de la Biblia, es palabra por palabra. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Hermano, no nos puede dar lo mismo cualquier Biblia. Si somos amantes de Dios, amantes de la palabra de Dios, si somos lectores de la Biblia y queremos saber lo que Dios nos quiere decir, si queremos ser fieles a Dios, no nos puede dar lo mismo cualquier Biblia. Y tenemos que ser entendedores de esos. Yo no me da miedo decir, por ejemplo, Dios habla hoy, es una Biblia parafraseada. Pero también, tal vez alguno de ustedes tenga la NBI. Es una Biblia que está hecha en base al texto crítico, el cual tiene muchos errores y le faltan textos. Si somos amantes de Dios, si somos personas que queremos obedecer a Dios, si somos personas que queremos seguir fielmente a Dios, debemos saber y entrar y estudiar cuál es la mejor Biblia. Y que buscar la Biblia donde se ajuste más a los principios o a lo que el Señor quiso dejar registrado para tener de primera mano lo que Dios nos quiso hacer llegar.
Porque en la Biblia vamos a encontrar, decimos, ¿no? En la Biblia va a traer a nosotros, hoy no traje, pero tengo un cuadro comparativo de todas las Biblias y lo que va cambiando desde la primera fue la 1569 que la hizo Cassiodoro de Reina, como decían en 1568, que se llamó la Biblia del oso porque en la tapa tenía un oso comiendo, alcanzando un panal de miel. A partir de ahí, todas, absolutamente todas van teniendo alguna variación. Las primeras tuvieron menor variación a lo que fue el texto recibido, el texto recepto. Las últimas, a partir ya de las demás Biblias, desde, podemos decir, la 1960 empieza a tener un poco más de variación que las anteriores. Y a partir de las 60, cualquiera que sigue luego tiene una variación bastante importante. Ni hablar las que son del texto crítico. Faltan textos. Algún día, o si alguien lo quiere, lo tengo para dárselo en la comparativa de las Biblias. Faltan textos donde habla del Señor Jesús como el Mesías, como el Señor Jesús el Redentor. Todo se fue acomodando para nuevas teologías que hacen apartar del camino al verdadero creyente. Y lamentablemente hoy hay institutos bíblicos que están diciendo que hay partes de la Biblia que es mitología. Institutos bíblicos que preparan obreros, siervos y pastores y están diciendo que hay parte de la Biblia que es mitología. Imagínense cómo van a salir esas iglesias con un pastor de esta característica. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, tiene que estudiar la palabra, tiene que leerla, tiene que profundizar. La palabra del Señor es para nosotros nuestra guía, como decía el versículo que habíamos leído, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. El Señor Jesucristo decía, porque os parece que tenéis vida eterna. Y la vida eterna no solamente nos está hablando de la salvación eterna, sino todo lo que más después viene con esto, conlleva toda la vida que hoy vivimos presente, pero pensando en la vida eterna. La Biblia, la palabra de Dios, nos va a traer luz y conocimiento. Dice el Salmo 119, tu palabra es una lámpara a mis pies y luz a mi camino. ¿Qué hará el hombre de Dios, si no lee la palabra de Dios? ¿Cómo se va a dar cuenta de las decisiones a tomar? Si en la Biblia encontramos cómo tenemos que actuar en nuestra vida. Está lleno de enseñanzas de ética. Cómo el creyente debería comportarse en este mundo. En el mundo, en la sociedad y entre los hermanos. Pero a veces nos falta lectura porque no tenemos ni idea cómo nos tenemos que comportar. Nos comportamos como aquellos que no tienen al Señor Jesucristo. Allí en el Salmo 119 que leíamos, el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Para guardarla hay que conocerla. Guardar la palabra, y no solamente el joven, el cristiano. Si conocemos la palabra de Dios, nuestro camino va a estar guardado. Cuando conocemos y obedecemos la palabra de Dios, somos librados de un montón de situaciones, de tentaciones. Somos librados de todo lo que Satanás quiere poner en nuestro camino para hacernos desviar.
pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Decíamos, viene en el 119, el versículo 97. La expresión del salmista, ¿es nuestra expresión hoy en la mañana? ¿O de cada día? ¡Oh! ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día ella es mi meditación. Y con esto está diciendo el salmista, pienso en ella todo el día y cada paso que doy, pienso en lo que tu palabra me está diciendo cómo tengo que obrar. ¿Cuánto rige la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo manifiesto la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo vivo la palabra de Dios cada día? Se tiene que ver en mi comportamiento con mi vecino, cuando voy a pagar y tengo que pagar los impuestos, cuando tengo que dar razón o cuando me dan un vuelto, mejor dicho, si se equivocaron en dar el vuelto, ¿cómo actúo? ¿Rige la palabra de Dios en mi vida? ¿Amo la ley de Dios? ¿La guardo? ¿La pongo en práctica? Dice, también la palabra de Dios nos trae consuelo y esperanza. ¿Cuántas personas, cuántas creyentes, cuántos creyentes, y algunos han llegado a decir que es el capítulo que más se ha sabido a través de los tiempos y el que más ha estado en bocas de personas, el Salmo 23. Para esos momentos terribles que uno pasa y pensar qué consuelo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjense si no es un consuelo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántas personas antes del último suspiro han recitado este salmo, sabiendo que Dios y el Señor están del otro lado esperando? Y esto ha traído consuelo a las almas. Cuando vemos que la lucha que tenemos contra Satanás, porque dice que Satanás anda buscando a quien devorar, el apóstol Pablo decía que teníamos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Y en Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así como el Señor Jesucristo, estando en medio de la tentación, le respondió a Satanás con la palabra, nosotros también, teniendo la palabra en nuestra mente, conociéndola, vamos a responder a las tentaciones con la palabra. Entonces, hermanos, ¿cuán importante es la palabra de Dios para nuestra vida? ¿La leemos todos los días? ¿Meditamos en ella todos los días? Y algo más, hermanos. Ustedes saben que en la iglesia y en toda la iglesia, Dios, el Señor mismo, ha dado un don que es de maestro de la palabra. Son aquellos que enseñan la palabra y la congregación debería escuchar la palabra por palabra de los maestros que ha dado a la iglesia.
¿Cuánto amo la palabra? Y me quedo a escuchar lo que hay y lo que el Señor ha dispuesto a enseñar a la congregación. Porque luego de esta reunión viene la escuela bíblica, donde se enseña la palabra de Dios, donde aquellos a quienes el Señor le ha dado el don de enseñanza presentan la palabra de Dios de una manera educativa para nuestro crecimiento y para que podamos entender y conocer más a Dios. ¿Qué pasa, hermanos, que se quedan 5 o 6 hermanos nada más de todos los que estamos acá? ¿Qué pasa con nuestra relación con la palabra? Este mes es el mes de la Biblia. Si tienen que cocinar, yo les propongo que cocinen el día anterior y se queden en la escuela bíblica. Porque así como le dije que Satanás quiere tergiversar la palabra de Dios, también saben que a través de los pensamientos de cada hermano diferentes, que no tienen un ajuste a la Biblia, se producen las divisiones en la iglesia. La única manera de contrarrestar la división que quiere proponer Satanás a la iglesia es estudiando la Biblia. La palabra autoritativa es la Biblia, no es la palabra de ningún maestro, es la Biblia. Y la manera de estudiarla es estando todos juntos. Como por siglos se ha dado la enseñanza escritural de la Biblia según edades. Yo los invito a que se queden hoy, hermanos, hoy y todos los demás domingos que siguen, para seguir creciendo en la palabra de Dios, para seguir conociendo la palabra de Dios, para seguir caminando juntos y formar una iglesia fuerte en la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que podamos cada uno de nosotros vivir la palabra de Dios.